Uno de los temas que tenemos que revisar para poder entender mucho de los trastornos fisiopatológicos que se dan en síndromes coronarios agudos, específicamente en lo que es cardiopatía isquémica, es la circulación coronaria. Recuerden que la vamos a considerar como una circulación especial porque, aunque tenga una regulación externa a través de un sistema nervioso simpático y parasimpático, también cuenta con una regulación local que es mediada por el aporte de oxígeno o su disminución. En cuanto a anatomía, nada más cabe recalcar que tenemos específicamente dos coronarias principales, la coronaria derecha, que se va al lado derecho del corazón, como su nombre lo dice, y la izquierda. Ambas surgen de la aorta, lo que quiere decir que en cada latido cardíaco, la sangre que sale de válvula aórtica, una es mandada específicamente a todos los órganos y sistemas y un 10% es regresado a través de las coronarias para poder dar la difusión de oxígeno y metabolitos adecuados al miocardio. La arteria coronaria derecha, específicamente estamos hablando entonces de aurícula y ventrículo derecho. Por lo tanto, cualquier alteración ubicada del lado derecho, tenemos que estar buscando alteraciones en esta coronaria. Mientras que en la izquierda se vuelve un poquito más compleja y tiene dos divisiones, la descendente anterior, que viene a esta parte anterior del corazón, y la circunfleja. En esta imagen podemos ver la parte posterior de mi corazón, veo gran parte de lo que es arteria coronaria derecha, pero también la porción descendente de esa coronaria derecha. Y en la parte anterior tiene un poquito más de importancia lo que es la coronaria izquierda, tanto en su versión ascendente anterior y la circunfleja. Entonces, puedo estar yo empezando a dividir, dependiendo de las coronarias, las caras del corazón. Cara anterior, cara posterior, posteriormente vamos a ver que hay cara septal, cara lateral, anterior septal, etc. Incluso hay una cara derecha que, aunque muchas veces no manejamos constantemente, es importante conocerla. Estamos hablando entonces que 5% del gasto cardíaco llega directamente a las coronarias por el propio corazón. Esto es alrededor de 225 a 250 mililitros por minuto. Y que, importantemente, esta sangre tiene que estar ricamente oxigenada, ya que se extrae hasta el 70% de ese oxígeno por la alta tasa metabólica en la que se mantiene nuestro miocardio. ¿Por qué se extrae tanto oxígeno? Bueno, recuerden que las células miocárdicas están constantemente en actividad metabólica a través de una despolarización, a través sobre todo de esta abertura de bombas de sodio-potasio, de bombas de calcio que son necesarias para la contracción cardíaca. Por lo tanto, es un músculo y es un órgano que constantemente está en actividad metabólica y para eso necesita gran cantidad de oxígeno. Las coronarias a su vez tienen diferentes divisiones. Vemos entonces que hay coronaria derecha, coronaria izquierda, la izquierda en su descendente anterior y circunfleja. Sin embargo, se va a empezar a dividir conforme vaya avanzando en las diferentes capas de mi miocardio. Nos dice, importantemente, durante cada sístole se están llenando constantemente tus senos precapilares y la sangre queda en un depósito. Quiere decir que toda la parte endocárdica o la parte interna de las cámaras tiende a oxigenarse adecuadamente en diástole. A su vez, durante sístole, con cada contracción cardíaca, las coronarias son llenadas de sangre y tiende a oxigenarse mejor lo que es la parte epicárdica. Y esto es muy importante, sobre todo cuando estemos buscando qué parte de mi coronaria es la que está siendo afectada y si estoy buscando que esta afectación es más endocárdica o más epicárdica. En la microcirculación vemos entonces que está completamente llena por arterias sinusoidales, vasos arterioluminales y les de Tevesio, pero nada mejor que una imagen para explicar. En esta imagen entonces vemos cómo las arterias, que en este caso serían las coronarias, vienen desde el epicardio y se introducen a través de todo el músculo cardíaco. Sin embargo, hay una pequeña parte de mi músculo endocárdico que va a depender del llenado de ventricular y a su vez de las arterias sinusoidales y las venas de Tevesio para una adecuada oxigenación. Vemos entonces que cada coronaria va a empezar a dividirse en arteriolas y posteriormente en capilares. Y que esta división son muchísimas dependiendo
de musculatura cardíaca porque yo tengo que llegar a todas esas células cardíacas que necesitan hacer contracción. Y vemos entonces esta imagen hermosa donde podemos ver todas estas subsecuentes divisiones a través de un plexo de vasos subendocárdicos. La microcirculación no solo va a depender de estas divisiones, sino de la integridad de estas divisiones. Y empezamos a ver entonces que la circulación coronaria tiene variables que van a determinar cómo o qué tan oxigenado esté mi corazón. Una es el flujo, que tiene que ver con el transporte de esa sangre. Otra va a ser la presión con la que esa sangre esté llegando a los lugares que se necesita. Los metabolitos que se estén liberando en ese endotelio coronario. Y por último, el adecuado intercambio gaseoso a través de los capilares. Vamos a tomar en cuenta que para la regulación coronaria, el principal factor responsable va a ser la perfusión de mi miocardio, que viene dado indiscutiblemente por una presión aórtica adecuada y que es generada por el corazón mismo. Es hasta redundante decir que el corazón se regula a sí mismo o que el corazón depende del gasto cardíaco. La autorregulación, que va a estar un poco más intrínseca, va a estar mediada por mecanismos miogénicos, por esa capacidad que tienen las coronarias para contraerse o para dilatarse en respuesta a la actividad metabólica de mi músculo miocárdico y endotelio. Entonces, de forma general, yo puedo decir que es una interacción constante entre músculo liso vascular y músculo liso cardíaco. Van a ver que algunas diapositivas no tienen grabación porque no vale la pena recalcar cosas que ya están escritas. Me prefiero quedarme o hacer hincapié en las importantes. Entonces, ya sabemos que la regulación coronaria tiene sobre todo una inferencia simpática parasimpática, pero a su vez tiene una autorregulación que va a depender de esta integridad del endotelio, de la presión con la que viene la sangre, que viene desde la aorta obviamente, y sobre todo de este radio que me está hablando de la resistencia vascular. Sin embargo, cabe aclarar que durante la sístole, que sabemos que es cuando el músculo se contrae y comprime las arterias coronarias, el flujo en mi ventrículo es menor. Durante cada sístole existen unos pequeños milisegundos, por así decirlo, durante que el corazón es hipoxigenado por la misma contracción. Sin embargo, esto se resuelve rápidamente porque en cada eyección ventricular esta sangre sale a aorta y una parte de esta sangre vuelve a las coronarias. Sin embargo, durante la diástole, que es el llenado de las cámaras cardíacas y que mis coronarias se encuentran ampliamente oxigenadas, la porción subendocárdica tiende a estar más oxigenada y obviamente mi corazón tiene periodos de tiempo en los que las tasas metabólicas son cumplidas adecuadamente. De forma muy general, yo podría decir que durante diástole el corazón es ampliamente oxigenado y en sístole está restringido. No podría decir que es hipóxico, porque no es así, pero sí hay una restricción en este flujo de sangre por la compresión. ¿Cómo lo veo? A través de esta imagen. En esta imagen se explica muy bien lo que hablábamos en las diapositivas pasadas. Vean durante el diástole cómo se llenan muy bien mis coronarias, cómo todas las arterias sinusoidales, las de Tevesio, están completamente turgentes y me permiten la oxigenación tanto del endocardio como el epicardio. Pero durante la sístole, la comprensión lo que hace es sacar toda esa sangre para que sea eyectada. Entonces, podríamos decir que está restringida la oxigenación, más no limitada. Tomando en cuenta lo que estábamos diciendo, que durante sístole hay una restricción de esta oxigenación y durante diástole realmente el corazón puede oxigenarse adecuadamente, vamos a ver que cuando esté yo en una situación de taquicardia en la que estoy acortando el tiempo de diástole y aumentando el tiempo de sístole, quiere decir que mi corazón tiene un flujo restringido. ¿Qué va a hacer mi corazón para autorregularse? Bueno, si yo veo que está aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, lo que voy a hacer es que al activar tasas metabólicas anaeróbicas, voy a promover que el endotelio
me dé mayor liberación de óxido nítrico para mantener una vasodilatación sostenida durante la taquicardia. Y vemos que en la bradicardia realmente no es necesario que prevalezca una vasodilatación porque el tiempo de diástole está alargado y no hay una restricción ni de oxígeno o de oxigenación o incluso de sangre a lo que es mi miocardio. Esta imagen nos representa lo que es la regulación neuronal del corazón. Vemos en rojo todas aquellas actividades simpáticas y en verde las parasimpáticas. Mientras que una va enfocada en aumentar la tasa metabólica, que podríamos decir que es el sistema nervioso simpático, el parasimpático va enfocado en todo lo contrario, en disminuir la tasa metabólica. Es importante conocerlo sobre todas estas conexiones que van a llegar tanto al lado izquierdo y derecho de mi corazón, pero recuerden, las coronarias tienen una autorregulación metabólica. A pesar de que tenga yo una señal simpática o parasimpática, al final la autorregulación coronaria es la que va a decidir qué va a pasar con mis coronarias. Si va a haber una vasoconstricción, si va a haber una vasodilatación, si se van a cumplir o no esas necesidades de oxígeno. Esta regulación metabólica es muy importante, incluso va a sobreponer esta regulación neuronal y hay que tomar en cuenta que esta regulación local depende de dos sustancias indispensables, lo que es adenosina y óxido nítrico. Y estas dos sustancias se van a liberar en respuesta a condiciones hipóxicas. O sea, el corazón está nada más esperando que haya una hipoxigenación para liberar estas dos sustancias que son necesarias y que van a restablecer las condiciones metabólicas adecuadas. Tengo entonces que los puedo nivelar entre sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Si se fijan, ¿qué van a activar las sustancias vasodilatadoras? Pues obviamente la disminución de oxígeno, el aumento de CO2, el aumento de hidrogeniones, el aumento de potasio. ¿Y qué me va a condicionar que se liberen sustancias vasoconstrictoras? Pues sobre todo lo que es la actividad simpática. El óxido nítrico que viene de L-arginina es indispensable para que haya un adecuado funcionamiento endotelial coronario. Y lo que promueve el óxido nítrico es inhibir quimiotaxis, o sea, está inhibiendo las formaciones de ateroma, está inhibiendo cascadas de coagulación, tiende a darme vasorelajación y sobre todo promueve el crecimiento endotelial. Entonces, si yo quiero una arteria coronaria sana, necesito que el óxido nítrico se esté liberando constantemente. Y aquí es importante que investiguen los tipos de óxido nítrico, porque entonces tenemos óxido nítrico endotelial, óxido nítrico inducido y óxido nítrico central. Que el central aquí lo podemos obviar, realmente no es necesario. El flujo de sangre coronario va a disminuir entonces en condiciones de aumento de función cardíaca, aumento de contractibilidad y aumento de frecuencia. Sé que estoy siendo repetitiva, pero quiero llegar a estas diapositivas. Voy a ver entonces qué va a pasar. Tengo un corazón que está hipoxigenado por sea cual sea la condición, sea un ateroma, sea un vasoespasma, sea porque no hay flujo, porque tengo algún tipo de poliglobulia, etcétera, algo que me está condicionando hipoxigenación. Y tengo el escenario donde está limitado o donde es total. Bien, dice, si la limitación completa del flujo agota completamente lo que es el ATP y se empieza a acumular lactato, que estamos hablando de una vía anaeróbica, te va a crear una acinesia contráctil. ¿Qué es acinesia? Que una parte de mi corazón se está contrayendo adecuadamente y otra no. Otra cosa que debemos o que me gustaría recalcar es que si yo digo coronaria, o si estoy diciendo formación de ateroma o hipoxigenación, siempre se limita a un área de mi corazón. Realmente no es todo el corazón el que está sufriendo. Por eso tengo que ubicar siempre qué área de corazón es la afectada. Por eso me dice acinesia o disinesia. Hay una parte que está comprometida, pero que la otra funciona normalmente. Esta cinesia contráctil, voy a tener entonces un corazón que hace sístoles de manera irregular y puede desembocar en un infarto o en una necrosis tisular.
Me dicen, si la reducción de oxígeno es más del tipo modesta, o sea, de un 20 a un 60%, tienes un ateroma, pero ese ateroma te está permitiendo que llegue sangre a esa región comprometida, pues obviamente va a disminuir el consumo de oxígeno. Hay una dependencia transitoria de vías anaeróbicas, porque no tienes oxígeno, mayor oxidación de grasos libres y una disfunción contráctil de modesta a severa. Siempre todo depende de la coronaria, todo depende de cuánto tiempo y todo depende de cuánto oxígeno esté llegando o no esté llegando. De forma general, la isquemia miocárdica te condiciona en esa región afectada, me voy a referir ya a región para que quede claro que no es todo el corazón, una acidosis intracelular porque no hay oxígeno. ¿Qué va a pasar entonces? Se acumula el sodio en los miocitos. La alta concentración de hidrogeniones dependiente de las vías anaeróbicas permite el intercambio entre sodio y hidrogeniones, lo que me va a condicionar que aumente el sodio intracelular. Esta parte vuelvan a ver junto con cardiopatía isquémica en esa diapositiva que yo hablo de las bombas, para que entiendan a lo que me refería con alteración de bombas cardíacas. Bien, aumentan los hidrogeniones son intercambiados por sodio para introducir sodio y sacar hidrogeniones. Sin embargo, no funciona adecuadamente bomba sodio-potasio. Lo que va a pasar es que ese sodio no lo puedo intercambiar por potasio, el alto contenido de sodio lo empiezo yo a intercambiar con calcio y el resultado es que a nivel intracelular hay una sobrecarga de calcio que me va a condicionar alteraciones a nivel de potencial de acción y de contracción. Y se desencadena en la discinesia o acinesia contráctil de mi corazón. Esa región exclusivamente afectada no se va a poder contraer adecuadamente o no al tiempo de las otras regiones y entonces tengo un corazón que tiene alteraciones en la contractibilidad. Recuerden, hay dos sustancias que me podrían revertir este proceso y que es indispensable que se estén liberando, que es la adenosina y el óxido nítrico. Y esta diapositiva me dice la adenosina tiene dos receptores, A1 y A2. Si te fijas, los dos están enfocados a oxigenar lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque disminuyen mucho, sobre todo los adenilciclasas, disminuye la conducción AVE tratando de llevarte a bradicardia para que utilices menos oxígeno, pero también te permiten una vasodilatación y una disminución de la isquemia a nivel coronario. Por lo tanto, cardiopatía isquémica yo puedo decir que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y para que haya un aporte adecuado de oxígeno, tengo que tener una regulación coronaria totalmente adecuada, que dependen de esa liberación de óxido nítrico y de esa adenosina y que a su vez dependen de la tasa metabólica que está llevando mi corazón. ¿Qué factores me van a afectar? Valga la redundancia, la oxigenación en mi miocardio, pues todas aquellas que estén interrumpiendo el flujo coronario adecuado. Y para eso tenemos que revisar formación de ateroma, que me da el 90% de las causas de los síndromes coronarios agudos.